¿Qué tal amigos hermanos? Estamos el día de hoy, jueves 19 de enero, en nuestros devocionales de nuestra serie Habla con Dios en casa. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de hoy vamos a continuar con el tema que dejamos el día de ayer. Cuando Dios dice que sí, cuando Dios responde sí a nuestra oración. Y hoy vamos a ver el caso, la historia de Hechos, capítulo número 12, versículos del 1 al 17, en la liberación de Pedro, una liberación milagrosa del apóstol Pedro de la cárcel. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 17, dice de la siguiente manera. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. En esta historia empezamos con un episodio triste del libro de los Hechos. Es el primer martirio de uno de los apóstoles. Al menos el martirio de Jacobo es el que es narrado en este capítulo. Jacobo, el hermano de Juan, de los llamados Boanerges, de los hijos del trueno, aquí es decapitado por Herodes Agripa. Al parecer, esta era una de las maneras de morir para los que no eran ciudadanos romanos. Y de hecho era una de las maneras menos crueles para morir, pues la más cruel era la crucifixión. Se consideraba que el morir decapitado, los romanos consideraban que morir decapitado era una muerte piadosa, menos cruel que una crucifixión, con menos sufrimiento. Él muere de esta manera, Jacobo muere así, y se dice que Herodes Agripa trataba de agradar a los judíos. Entonces dice el texto que cuando Herodes Agripa ve que la muerte de Jacobo les gusta a los judíos, entonces arresta a Pedro, y cuando lo va a llevar a matar, se da cuenta que están en la fiesta de los panes sin levadura, y durante ese tiempo él no podía matar a alguien. Por lo tanto, en este momento decide llevarlo a la cárcel. ¿Qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Este pasaje nos da algunas enseñanzas importantes, y quiero compartir contigo solamente 3 de estas enseñanzas que nos van a confortar nuestro corazón. ¿Qué hacer cuando Dios dice sí? ¿Qué hacer cuando estás pasando por una crisis y Dios nos responde, Dios nos va a responder que sí, Dios nos va a responder que no, Dios nos va a responder espera? Pero en este caso Dios nos responde que sí. Y hay algunos apuntes, algunas enseñanzas dignas de analizar para nosotros el día de hoy. La primera de ellas es que mientras estemos en una etapa de crisis, en un momento difícil, número 1, persiste orando, porque a su tiempo llegará
la respuesta. Persiste orando porque a su tiempo llegará la respuesta. Mira, versículo 5 dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Déjame decirte que la situación de Pedro no era para nada sencilla. Acababan de matar a uno de los apóstoles y todo parecía indicar que también él iba a ser, lo iban a matar, iba a ser asesinado. Entonces, la iglesia empieza a orar. La iglesia empieza a clamar por la vida de Pedro. No sabemos si estaba orando porque fuera librado, no sabemos si estaban orando porque le pudieran otorgar un perdón, pero lo que sí sabemos es que la iglesia estaba reunida orando y estaban persistiendo orando. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No era nada sencillo la situación del apóstol Pedro. Fíjate que dice el versículo 4 que había 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Se decía que eran 4 por turno. Es decir, había 4 soldados allí con Pedro, encadenados a Pedro. Esta característica era precisamente cuando había un reo que se creía que podía escaparse. Aquí vemos algunas situaciones interesantes. Al parecer Herodes sabía de la fama de Pedro y no quería que alguien pudieran amotinarse, pudieran levantarse e intentaran sacar a Pedro de la cárcel. Al parecer era la fortaleza Antonia, muy cerca de lo que es el templo, era el templo de Jerusalén. Es decir, que Pedro saliera librado de esta situación de estar encadenado a los guardias era prácticamente imposible. Como tal vez tú estás pasando en este momento por una situación en la cual piensas que es imposible salir. Tal vez en este momento estás pasando por un conflicto familiar o en tu trabajo y piensas que todas las circunstancias están en tu contra, que no puedes salir adelante, que no vas a poder prevalecer después de esta situación. Bueno, mira, aquí está la clave. Persistamos en oración. Sigamos orando y orando sin cesar, una y otra vez, hablando con Dios. Dios, tú conoces mi situación, tú conoces mi problema, hoy lo quiero poner en tus manos. Solamente tú puedes transformar la crisis en un verdadero milagro. Solamente Dios puede hacer que nuestra crisis se convierta en una bendición, en una oportunidad para que las personas puedan ver la gloria de Dios. Así que, en medio de esta crisis, como el caso de Pedro, persistamos orando porque a su tiempo la respuesta llegará. Segunda enseñanza que es digna de analizar en este pasaje: es importante ser parte de una comunidad de fe. En parte, el éxito de esta oración y de que Dios pudiera sacar a Pedro, es que había una comunidad de fe orando por Pedro. Había muchos hermanos que estaban intercediendo por él y que en medio de la dificultad Pedro sabía a dónde llegar. El versículo número 12 nos dice que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Los estudiosos del Nuevo Testamento nos dicen que es muy probable que esta casa de María haya sido el lugar de reunión de los discípulos en aquel entonces. Por eso Pedro sabía dónde llegar. Sabía que allí iban a estar los discípulos, que allí iban a estar orando por él. Él sabía que los encontraría en ese lugar, en la casa de María, la madre de Juan Marcos. ¿Qué pasa en los momentos de crisis? ¿Qué pasa en los momentos de mayor dificultad? Tú y yo necesitamos un lugar en donde sentirnos cobijados, en donde sentir que nos aman, en donde sentir que es nuestra segunda casa. La iglesia es la comunidad de fe en donde estamos diseñados o en donde estamos, que Dios ha preparado para que podamos nosotros entender su amor, para que podamos aprender de Él, para que podamos disfrutar del compañerismo de otras personas que creen exactamente lo mismo que nosotros y que compartimos a Jesús. Si tú en este momento estás escuchando este devocional, si tú estás viéndolo en este momento por internet y no tienes una congregación, una comunidad de fe, déjame decirte que somos la primera iglesia bautista de Ciudad Acuña, una comunidad que te espera con los brazos abiertos, una comunidad para tu familia, en donde estamos dispuestos a abrazarte en los tiempos de crisis, en donde estamos dispuestos a orar por ti, a mostrarte el amor de Jesús, porque creemos que
Estamos aquí para formar discípulos, para transformar familias y para mostrar el carácter de Cristo. Así que queremos ser una comunidad de fe para ti. Tercera enseñanza de esta historia. Prepárate para la respuesta de Dios. Versículo 14 al 17 dice de la siguiente manera: la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano una seña de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Esta chica Rode nos enseña algo muy, muy importante cuando estamos orando. Si tú estás orando porque Dios te sane, porque Dios te salve, porque Dios te restaure, pues entonces empieza a creer que Dios lo va a hacer, porque lo va a hacer. Parece ser que cuando Rode escucha que es Pedro el que está a la puerta, en lugar de abrirle, Rode no podía creer lo que estaba sucediendo y corre. Tal vez dice allí que de gozo, pero vemos que también ella no puede creer que es Pedro el que esté hablando. La respuesta le impactó. Estaban orando porque Pedro fuera liberado, y cuando Pedro llega y toca la puerta, señal de que Dios había respondido a la oración, la primera reacción de ella es correr. ¿Sabes? Si estás orando, y si estás orando con fe, si estás perseverando en la oración, si eres parte de una comunidad de fe, pues entonces prepárate para la respuesta de Dios. Porque Dios ya respondió, y Dios está respondiendo a esa oración que tú tienes. Y prepárate para recibirla, y prepárate para sorprenderte, y prepárate para creer lo increíble. Porque al que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Dios es excelente haciendo milagros, haciendo señales, y Dios puede hacer ese milagro en tu vida si tú estás dispuesto a creerle, si tú estás dispuesto a seguirle, y si tú estás dispuesto a entregarte completamente a Él. Por lo tanto, amigo, hermano, yo te invito a que aprendamos de estas enseñanzas, estas lecciones, persistamos en oración, seamos parte de una comunidad de fe y preparémonos para la respuesta de Dios. Y disfrutemos del caso de Pedro y su liberación cuando Dios dice que sí a nuestras oraciones. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y espero que podamos encontrarnos el día de mañana en estos devocionales por medio del WhatsApp en audio, o en nuestros sitios de internet, en Facebook, Pib Acuna, en Twitter, @Pib_Acuna, en nuestro canal de YouTube, Primera Iglesia Bautista de Acuña, o en nuestro sitio web, pibacuna.org. Espero que el día de mañana podamos encontrarnos y escucharnos una vez más. Que el Señor te bendiga.